Descubrí que mi papá tenía otra familia, y ahora no sé quién soy realmente. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Siempre fui de esos que leían historias en Reddit sobre secretos familiares, traiciones, dobles vidas, y pensaba, eso solo pasa en películas o en familias muy distintas a la mía. Pero ahora estoy en medio de un caos que todavía no logro procesar, y necesito soltarlo en algún lado. Tengo 26 años, soy de una ciudad promedio en Latinoamérica, y hasta hace poco pensaba que mi vida era bastante normal. Vivo con mis padres y mi hermana menor, Daniela, que tiene 21. Somos una familia de clase media. Mi papá siempre fue el proveedor, serio, disciplinado, trabajador. Mi mamá era la que mantenía la calidez en la casa, fiestas de cumpleaños, cenas familiares, el abrazo antes de salir. De chico, siempre sentí que mi papá era estricto, pero justo. Tenía ese aire de autoridad que imponía respeto, y aunque no era el tipo de hombre que decía te quiero todo el tiempo, siempre estuvo ahí, me enseñó a andar en bicicleta, me llevó a los partidos de fútbol, estuvo en mis graduaciones. Yo pensaba que ese era el rol de un buen padre. Mi hermana era su consentida. Papá siempre la miraba con un orgullo especial, y yo, aunque a veces sentía celos, nunca dudé de que nos quería. Nuestra vida era común, sin lujos pero sin grandes problemas. Hasta ese sábado. Ese día estaba organizando unas cajas porque pensaba mudarme a un departamento con un amigo. Mi mamá me pidió que sacara papeles viejos del estudio. Mientras revisaba carpetas y sobres amarillentos, encontré uno que no tenía etiqueta. Lo abrí y adentro había varios documentos. Entre ellos, un acta de nacimiento. Lo primero que noté fue que el nombre de mi papá estaba como padre, pero no era el mío, ni el de mi hermana. Era otro, un tal Luis Alberto, nacido 17 años atrás. Al principio pensé que se trataba de un primo o algún trámite legal que papá había gestionado para otra persona. No le di demasiada importancia, pero algo me picaba en la cabeza, ¿por qué guardarlo en un sobre sin etiqueta, junto a nuestros documentos familiares? La curiosidad me ganó. Busqué el número de documento de ese chico en redes sociales. Y lo encontré enseguida. Su foto de perfil me dejó helado. Ese chico tenía mi misma sonrisa. Mis mismos ojos. Incluso el mismo hoyuelo en la mejilla cuando reía. Era como verme a mí mismo en una versión más joven. Se me cayó el celular de las manos. Pasé el resto del día en automático. No le dije nada a nadie. Esa noche, mientras cenábamos, miraba a mi papá distinto. Cada vez que levantaba el tenedor, cada vez que se reía con mi hermana, yo solo pensaba, ¿qué escondes? Me fui a la cama pero no pude dormir. A las 3 de la madrugada estaba todavía despierto, revisando el perfil de Luis Alberto, viendo fotos con su mamá, con una hermana pequeña, en cumpleaños, en Navidad. En algunas publicaciones, había comentarios de alguien con el mismo apellido que mi papá. Era como entrar a un universo paralelo. Aguanté unos días más, pero la tensión me estaba matando. Un miércoles por la noche, cuando terminamos de cenar, respiré hondo y solté. Papá, ¿quién es Luis Alberto? El silencio que siguió fue brutal. Mi mamá dejó de masticar y me miró confundida. Daniela frunció el ceño. Papá se quedó inmóvil, con los ojos clavados en mí. ¿Qué dijiste? Preguntó, con una voz baja, casi amenazante. Encontré un acta de nacimiento. Tiene tu nombre como padre. Es de un chico de 17 años. El rostro de mi mamá se transformó en cuestión de segundos. Pasó de la confusión al pánico, y del pánico al llanto. ¿Qué es esto, Ricardo? Le gritó a mi papá. ¿Qué diablos es esto? Yo temblaba. Daniela miraba a todos sin entender nada. Papá se levantó de la mesa, caminó unos pasos y se apoyó contra la pared. Se llevó las manos a la cara. Y después, con un suspiro, dijo lo que nunca pensé escuchar. Es mi hijo. Mi mamá se desplomó en la silla. Daniela abrió la boca como si quisiera gritar, pero no salió ningún sonido. Tengo otra familia, continuó papá, con la voz quebrada. Desde hace más de 20 años. No recuerdo haber sentido tanto odio en mi vida. Le grité de todo. Mi mamá lloraba desconsolada, repitiendo una y otra vez,
¿Cómo pudiste? Daniela salió corriendo al cuarto. Papá intentó explicarse, pero no había nada que explicar. Dijo que había sido un error, que se había enamorado de otra mujer en un momento de debilidad, que nunca supo cómo salir de esa situación. Que nos amaba a todos, pero había llevado dos vidas paralelas porque no quiso perder a ninguna. Era como escuchar a un extraño. Esa noche nadie durmió. Yo escuchaba los sollozos de mi madre desde el pasillo. Daniela no salió de su cuarto. Y mi papá se quedó en la sala, sentado, con la cabeza entre las manos. Los días siguientes fueron un infierno. Mamá apenas comía, con los ojos hinchados todo el tiempo. Daniela se volvió fría, distante, y cada vez que papá intentaba hablarle, lo ignoraba. Yo estaba atrapado en una mezcla de furia y curiosidad. Furia porque nos había traicionado. Curiosidad porque quería saber quiénes eran. ¿Qué tanto sabían de nosotros? ¿Cómo habían vivido todo este tiempo? Un día no aguanté más y busqué a Luis Alberto en persona. Lo esperé a la salida de su colegio. Cuando salió con unos amigos, me acerqué y lo llamé por su nombre. ¿Quién eres? Me dijo, extrañado. Soy tu hermano. Él me miró como si estuviera loco. Se rió nervioso, luego me examinó de arriba abajo. Y entonces, con un tono seco, dijo. Ya lo sabía. Me quedé helado. ¿Cómo que ya lo sabías? Papá nos habló de ustedes. De su otra familia. Sentí un golpe en el estómago. ¿Y qué piensas de eso? Pregunté, temblando. Luis me clavó la mirada y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Pienso que tú tuviste al papá que yo nunca tuve. Para ti fue un ejemplo. Para mí fue un fantasma que iba y venía. No me hables, no te acerques. Para mí, tú eres el recordatorio de lo que me robaron. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé parado en la vereda, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Volví a casa sin decir nada. Mi mamá seguía llorando. Mi hermana evitaba cualquier conversación y mi papá trataba de arreglar las cosas con palabras vacías. Yo me encerré en mi cuarto y no salí en horas. Me miraba al espejo y no sabía quién era. ¿El hijo legítimo? ¿El privilegiado? ¿El engañado? Ese día entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Han pasado varios meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. Lo que descubrimos no fue simplemente una infidelidad, fue el derrumbe de todo lo que conocíamos como familia. La casa en la que crecí se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mi madre, Elena, ya no es la misma mujer. Se refugió en su dolor, en su rabia, y aunque intenta seguir con su rutina, se le nota apagada. Mi hermana Daniela decidió cortar toda relación con papá, lo odia con cada fibra de su ser. Y yo quedé atrapado en medio de todo. Al final, mamá tomó una decisión. Una mañana, sin previo aviso, nos reunió en la sala y dijo: He hablado con un abogado. Voy a pedir el divorcio. Papá bajó la mirada. No dijo nada. Creo que, en el fondo, ya lo sabía. Mamá continuó. No puedo seguir viviendo con un hombre que me mintió durante 20 años. No puedo compartir techo con alguien que me hizo sentir como una extra en mi propia vida. Nadie discutió. Ni siquiera Daniela, que en lugar de alegría, mostró una calma extraña. Como si por fin hubiera terminado una guerra. Esa noche, antes de irme a dormir, encontré a papá en la sala, solo, con una maleta a medio hacer. Me pidió que me sentara. Hijo, su voz temblaba. Yo sé que soy el villano de esta historia. Y probablemente lo merezco. Pero quiero que sepas algo, yo sí los amé. A ti, a tu hermana, a tu madre. Nunca fue mentira. Lo miré en silencio. ¿Y a ellos? Pregunté. ¿A Luis y a Sofía? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿También? Ese fue mi pecado, querer retenerlo todo. Pero la vida no funciona así. Creí que podía ser padre en dos mundos, y terminé fallando en ambos. Me quedé helado. Parte de mí lo odiaba.
Pero otra parte, la que lo conoció como el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, el que estuvo en mis graduaciones, todavía lo quería. Me levanté. Yo no puedo perdonarte todavía, le dije. Pero tampoco quiero odiarte para siempre. Él asintió. Y fue la última vez que lo vi en esa casa. Tiempo después recibí un mensaje de Sofía, mi media hermana. Quería verme. Nos citamos en un café. Al principio la conversación fue incómoda, pero pronto rompió el hielo. Sé que mi hermano no quiere saber nada de ti, me dijo. Pero yo no quiero vivir con odio. No es tu culpa lo que pasó. Hablamos por horas. Me contó cómo era crecer con papá entrando y saliendo de sus vidas, como siempre sospechaba que había algo más. Yo, a mi vez, le conté cómo lo veía como un padre presente, sin saber que le estaba robando tiempo a otros. Ese día me di cuenta de algo, aunque el pasado no podía cambiarse. Yo tenía en mis manos la decisión de construir una relación distinta. Con Sofía sí había esperanza. Cuando le conté a mi hermana Daniela que había visto a Sofía, explotó. ¿Cómo puedes hablar con ellos? Son la prueba de la traición de papá. No tienen la culpa, intenté explicarle. Ellos también son víctimas. Pues que se queden en su lado y tú en el tuyo. Gritó. Entendí que Daniela había elegido vivir con odio. Y aunque me dolía, no podía obligarla a cambiar. El divorcio se concretó unos meses después. Mamá, aunque devastada, empezó a renacer. Tomó clases de pintura, se unió a un grupo de mujeres separadas, y poco a poco la vi recuperar algo de alegría. Un día, mientras pintaba en el patio, me dijo: no voy a dejar que lo que me hizo destruya el resto de mi vida. Sentí orgullo. La historia tuvo un giro inesperado. Papá murió un año después de un infarto repentino. Cuando recibí la noticia, sentí un vacío extraño. En el funeral estábamos los dos mundos, mi mamá, Daniela y yo, de un lado. Y del otro, la otra mujer con Luis y Sofía. El ambiente era pesado, cargado de miradas. Pero en medio de todo, Sofía se acercó. Me abrazó fuerte, y lloramos juntos. Daniela no soportó la escena y se fue. Ese día entendí algo: mi papá no logró unirnos en vida, pero yo podía decidir si seguiría perpetuando esa división. Hoy, escribiendo esto, me doy cuenta de que ya no siento odio. Sí, me duele lo que hizo, y jamás lo justificaré. Pero entendí que cargar con rencor solo me destruía a mí. Ahora tengo contacto con Sofía. Hablamos seguido, nos visitamos. Luis todavía no quiere saber nada de mí, y lo respeto. Mi mamá sigue adelante con su nueva vida, y Daniela sigue enojada, pero al menos ya no vive bajo el mismo techo con tanto resentimiento. ¿Y yo? Aprendí que la familia no siempre es lo que uno cree. A veces se rompe, se divide, se transforma. Pero al final, uno decide qué hacer con lo que queda. Quizá mi papá fue un hombre que vivió entre dos mundos. Pero yo decidí vivir en uno solo, el de la verdad.